Hoy vamos a hablar del concepto de ser siervo, un tema muy interesante en una época en donde la gente, pues muchas veces se sienten muy subido, exaltado, y donde el tener título, posición o reconocimiento se ha convertido en una epidemia, en una enfermedad. Quiero dejar claro que esta enseñanza va enfocada precisamente a cómo nosotros tenemos que actuar como siervos de Jesucristo. Y yo quiero que pongan mucha atención porque en un tiempo de vanagloria, de ostentosidad, de soberbia, de orgullo, es importante entender los conceptos bíblicos en cuanto a cómo debe ser nuestra forma de ser como cristiano y dentro del ministerio y dentro del servicio a los demás. Es importante esto para poder nosotros entender mejor los principios básicos. Yo creo que junto con el concepto del señorío de Cristo, uno de los conceptos muy importantes es el entender qué es ser siervo del Señor. Y ahí nos vamos a ahondar un poquito en esta clase y al final les voy a abrir los micrófonos para que me puedan hacer preguntas. Por lo pronto, el micrófono, como verán, va a estar silenciado durante la clase. Así que vamos a empezar con el tema que tenemos para hoy, el principio de ser siervo. ¿Qué significa este principio de ser siervo? Veamos. Lo primero que tenemos que entender nosotros es qué significa la palabra siervo. O sea, definamos este concepto. Por regla general, el término siervo en la Biblia se desprende de un concepto vinculado a la esclavitud. Siervo y esclavo es lo mismo. La esclavitud aparece cuando una tribu o nación es conquistada por una potencia en la antigüedad. Al ser conquistado, muchos eran obligados a ser capturados y llevados como esclavos a la nación que los conquistó. El ejército conquistador se llevaba a los más fuertes, a los más sanos, como esclavos para venderlo y convertirlo en la mano de obra. A lo largo de la historia han habido diferentes formas de conquista y por ende diferentes formas de esclavitud, por medio de la cual una persona pierde su libertad para hacerse esclavo de alguien que es más fuerte. Hay una evolución histórica en la esclavitud. El esclavo formaba parte del esquema antiguo social. Lo vemos desde la época de Génesis hasta posteriormente en la conquista norteamericana con la guerra de independencia. Cuando era conquistado un esclavo y llevado cautivo para ser vendido, sus descendientes, o sea, los hijos que tuviera el esclavo dentro de la servidumbre, venían también a ser esclavos del amo. Es comparado como tener un animal, una vaca, y si la vaca pare, el que pare sigue siendo dueño del que era dueño de la vaca. Entonces, aparecían dos tipos de esclavos. Aquellos que eran comprados o subastados, o regalados o decomisados al no pagar al dueño la deuda contraída, y aquellos que nacían dentro de la esclavitud. Así que cuando una persona tenía señorío sobre la vida de las personas, se convertía en el amo de ellos. Y como amo, adquiría todos los derechos, aún sobre sus descendientes, que los podía hasta vender o hacer esclavos y llevarlos al mercado público. Y solamente los dueños de esclavos tenían la cantidad de esclavos que necesitaban para las tareas de su feudo. Y cuando eran muchos y se multiplicaban mucho, entonces los vendían a otro dueño. Así que hay el esclavo por conquista y posteriormente aparece el esclavo por costumbre, o sea, que nace bajo el dominio de un amo. ¿Cuánto valía un esclavo? Es una pregunta muy interesante y tiene que ver con la enseñanza bíblica.
¿Por cuánto se compraba un esclavo? Bueno, el precio dependía de varios factores. Por ejemplo, de la edad del esclavo, del aspecto físico y de su actitud de sometimiento, así como su inteligencia. Además, variaba según la época, según la región y según las circunstancias históricas de cada momento. Los conquistadores rechazaban este sometimiento, pero eran reprimidos y muertos por sus amos conquistadores. Con el tiempo se hicieron mansos, llegando a asumir la esclavitud como una forma de vida normal, a tal grado que muchos no querían dejar a sus amos, aunque éste les diese la carta de libertad. Y la pregunta clave, en la época de Jesús, ¿cuánto valía un esclavo? Simplemente, el esclavo valía lo que Judas recibió por entregar a su maestro. El precio normal de un esclavo eran 30 piezas de plata, lo que le pagaron a Judas por entregar a Jesucristo. Es interesante, un libro que yo les recomiendo a todos ustedes que consigáis, se llama Y seréis como dioses, de Erich Fromm, que explica muy bien todas estas realidades de la esclavitud. En el caso de José, ¿se acuerdan de José en el libro de Génesis? Uno de los hijos de Jacob, el menor, fue vendido por sus hermanos y el precio obtenido fue de 20 siclos. En la legislación hebrea se estipulaba el precio de un esclavo e incluso la forma en que se debería regular el trato con ellos según el siglo III de la era cristiana. Un esclavo se cotizaba dependiendo del lugar. En Alejandría, por ejemplo, un esclavo podía contar 120 a 150 dracmas. Para entender mejor el valor de la moneda antigua, del siclo, debemos entender el precio de un denario. ¿Saben cuánto vale un denario? Un denario es el equivalente a un día de trabajo de un peón. Por lo tanto, en un ciclo tenemos 4 denarios. Si multiplicamos cada ciclo por 4, obtendremos el equivalente a los días de trabajo que vale una cosa. El valor de un dracma es igual a un denario. Equivale a 3.6 gramos de plata. Mientras que un denario tenía 4 gramos de plata. Y como vimos, José fue vendido por sus hermanos. Pero sigamos adelante con el concepto de la esclavitud. Eran muy diversas las formas en que se trataban a los esclavos. Todo dependía de la nación que los conquistaba. Habían personas que siendo libre, se sometían a una esclavitud voluntaria a un maestro, haciéndose voluntariamente esclavos de él, con el propósito de obtener sus conocimientos. De ahí viene el concepto de masate, que significa discípulo. El discípulo se convertía en el esclavo del maestro. O sea, el maestro le daba todo su bagaje de conocimiento y el discípulo a cambio servía al maestro. Esta práctica fue común en la Grecia helenista. Ahí tenemos a Platón, Aristóteles, Zenón, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto y otros muchos más, que fueron sus discípulos los que le escribieron sus escritos y eran esclavos incondicionales a su maestro, por lo cual, siendo libre, se hacían siervos a fin de heredar el bagaje cultural de sus amos. La esclavitud llegó a ser un hecho tan común y tan natural que en el marco de la legislación hebrea existía la carta de servidumbre. O sea, ¿qué era la carta de servidumbre? Consistía en un documento jurídico por el cual se le otorgaba a una persona el dominio pleno sobre un siervo bajo ciertas condiciones determinadas, de acuerdo a las transacciones. Ahí tenemos un dibujo al lado donde explica que la palabra suco de la raíz
hebrea, yugo, unión, unción, servidumbre. Y de ahí viene entonces el término yugo. Cuando se habla de yugo, se habla de atadura, dependencia, estar ligado a algo o a alguien. Y lo usa mucho Jesucristo en Mateo 1, 29, 30. Entonces, el término yugo y servidumbre son usados muchas veces por el apóstol Pablo para indicar la dependencia legal de una persona a otra. Veamos 1 Corintios 7:15. Cuando está hablando de la relación matrimonial de un cristiano o de una cristiana con un incrédulo o incrédula. Dice, pero si el incrédulo se aparta, o sea, si un cristiano casado con un incrédulo y el incrédulo lo abandona, dice el apóstol, el hermano o la hermana no está sujeta a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó el Señor. Quiere decir que Pablo abre la puerta que si el incrédulo abandona al creyente, el hermano que vivía con esa persona o la hermana automáticamente rompe la servidumbre. Y si se quita una servidumbre, no hay nada que te ate a esa persona. De la misma manera, había una carta de servidumbre, o sea, en relación a la posesión de un esclavo, por lo cual se le otorgaba el derecho al dueño del esclavo. Y cuando yo quería libertar a un esclavo, le entregaba una carta de emancipación y le daba la carta de libertad con la cual anulaba la servidumbre. Este término es muy usado actualmente dentro de los términos jurídicos y legales. Vamos a ver el concepto romano de la esclavitud, porque Roma está ligada a todos los acontecimientos del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. En la cultura romana, el esclavo era considerado como un ganado o una cosa sin ningún valor, excepto aquel que el amo le daba. Por lo tanto, el esclavo tenía que estar sometido de forma absoluta y total a su dueño, al que lo poseía, pudiendo hacer el dueño con él lo que le diera la gana, desde arrojarlos a la fiera hasta quitarle la vida si era culpable de un homicidio. Tiempo después, se promulgaron leyes como la Lex Petronia en el año 61 antes de Cristo. Y después apareció la ley Junia Pretonia en el 69 después de Cristo. Estas leyes trataron de evitar los abusos de los amos hacia los esclavos y se dulcificó un poquito las condiciones con las cuales eran sometidos los esclavos a servidumbre. Algunos esclavos lograron su libertad porque se distinguieron en el circo romano, en la lucha de gladiadores, o eran personas que por sus méritos podían comprar su libertad mediante recurso al cual se le llamaba redención. De manera que un esclavo podía ser redimido mediante el pago de un rescate. Muchos que obtenían esta forma de libertad se les catalogaba como libertos. Libertos, aquellos que siendo esclavos compraban su libertad. Y esto ocurría dentro del Imperio Romano. Sin embargo, seguían sometidos a sus amos en algunos aspectos. La palabra, la redención, que es redimir, significa rescatar o sacar a alguien de la esclavitud pagando un precio. Así que la palabra redención viene de redemption, que significa recomprar o rescatar. Tengamos claro este concepto. A veces el esclavo estaba tan acostumbrado a vivir bajo el yugo de servidumbre de su amo que no sabía vivir en libertad, por lo que no luchaba por emanciparse, ni deseaba que su amo le liberara de la esclavitud, pues había hecho de la esclavitud un estilo de vida al cual se había adaptado. Hubieron casos de personas que sus amos, al darle la libertad, no se querían ir porque se sentían más protegidos con sus amos
que si salían del dominio del amo. El apego del siervo hacia su amo estaba determinado por la conducta del amo hacia su siervo. Cuando el amo era bueno y generoso, el siervo rechazaba su libertad, ya que vivía bajo el dominio de alguien que lo protegía y que le daba ventaja. Incluso habían esclavos que vivían mejor que muchos que eran libres. El concepto de siervo en el Antiguo Testamento. Vamos a definir el concepto de esclavitud y vamos a analizar este término dentro del contexto bíblico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, es peculiar ver cómo en la Biblia se enfocaba esta costumbre social de esclavitud apegado al hecho estructural de lo que significa ser siervo de Jesucristo. Toda la Biblia envuelve una historia relacionada con la esclavitud, dando origen a muchos términos teológicos, como por ejemplo, siervo, redimir, comprar, expiar, servidumbre y pecado. La causa de la esclavitud radica en el hecho de que el hombre, siendo libre, se rebeló contra su creador. Al rechazar a su creador, cayó bajo la servidumbre voluntaria del dominio de Satanás y por lo tanto cayó bajo el dominio del pecado. Entonces el pecado lo hizo esclavo del Satanás, constituyéndose el principal dueño de su vida y el príncipe de este siglo. Por lo tanto, la Biblia dice en Juan 8:34, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pecado es igual a atadura diabólica. Pecado es aquello que nos ata y nos esclaviza. Según el principio del cristianismo, el pecado produce en nosotros un efecto destructivo a tal grado que Jesús da por hecho que el que peca se convierte en hijo y esclavo del diablo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús dijo en Juan 8:44, muy bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La primera evidencia de la esclavitud aparece en Génesis capítulo 9, versículo 22 al 16. Tanto el 22 como el 16. Yo creo que busquen en su Biblia los versículos 16 y 22 del capítulo 9. Ahí aparece la relación de la esclavitud con el pecado. La desobediencia nos lleva a la esclavitud. Este caso se relaciona con los hijos de Noé, Cam. Al ver la desnudez de su padre, se burló de él. Mientras que el otro hijo, Sem, fue y le tapó. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, pronunció un juicio que envolvía el concepto de esclavitud por el pecado. Dijo, maldito sea Canaán, será el siervo de los siervos de su hermano. Vemos a todo lo largo de la historia de Israel los relatos bíblicos que muestran cómo por causa del pecado todos ellos fueron llevados cautivos a otras naciones. Así que en sí, el origen del pueblo judío, o sea, de los hebreos, obedeció a un fenómeno poco común en la historia de las naciones. Israel nació como pueblo esclavo. Sí, se formaron nación dentro de la esclavitud. Y dentro de la esclavitud fueron a buscar su libertad para convertirse en una nación libre. Y ahí tenemos el relato del libro de Éxodo. En Génesis, Jacob, por medio de una serie de circunstancias especiales, que no voy a relatar porque perdería mucho tiempo, se estableció en Egipto, en donde su hijo José
llegó a ser uno de los principales funcionarios al servicio del faraón. Los 12 hijos de Jacob, con sus familias, fueron y se establecieron en Egipto. Y al pasar varios años y varias generaciones, aparecieron multiplicados y las 12 familias se convirtieron en 12 tribus grandes y poderosas. Dice Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ello la tierra de Egipto. Claro, cuando los egipcios vieron que los hebreos habían crecido tanto, tuvieron miedo, y entonces vino el mandato de matar a todos los varones. Fue entonces que Dios levantó después un rey que no conoció a José y los esclavizó. Este faraón los hizo esclavos y llegaron a ser tan numerosos que temieron perder su dominio sobre el reino, y entonces se mataban a los varones. En realidad, el proceso de servidumbre de los israelitas en Egipto no fue algo impuesto de golpe, fue un proceso lento y paulatino. Primero entraron como pueblo a vivir y trabajar normalmente, pero al multiplicarse fueron sometidos al dominio del faraón y a la esclavitud. Fue impuesto de golpe. Fueron esclavizados y se vendían como mercancía. Algo que los llevó entonces a desear la libertad. Dice la Biblia que fueron circuncidados en él todos los varones de la casa, tanto los siervos nacidos en su casa como los comprados con dinero a los extranjeros. Y entonces, dentro de Egipto apareció la esclavitud más cruenta de la historia, que es la esclavitud de Egipto, mediante un proceso lento. Y por eso la teología de la liberación toma el hecho de Egipto y la esclavitud hebrea como modelo de conducta para elaborar su teología de la liberación. La esclavitud de Israel en Egipto siguió un proceso lento clasificado. Primero, se les impuso cargas impositivas muy fuertes. Y segundo, se les demandó trabajar y se les forzó a trabajar. Y por último, el faraón anuló completamente todos sus derechos hasta oprimirlos. Y cuando cayeron en una brutal esclavitud física, los hebreos clamaron a Dios pidiendo un libertador. Pero hoy en día seguimos teniendo esclavos. No esclavos estilo hebreo, esclavos de las redes sociales, esclavos de los celulares, esclavos del internet, esclavos de la migración. Sí, actualmente muchos siguen este proceso, buscar en los países ricos por medio de el sueño americano prosperar. Sin embargo, se le va quitando a ellos sus derechos y llegan a países extranjeros donde se convierten en esclavos de un sistema, siendo ciudadanos de segunda clase. En esta migración masiva, los que salen a buscar la aventura de la prosperidad en otras naciones llegan a países donde no tienen prestaciones sociales y se convierten en un esclavo del sistema consumista que los lleva a la frustración. Yo pregunto, ¿no hay una similitud con lo que ocurre en los Estados Unidos y en el este de Europa con los inmigrantes del tercer mundo, como pasó en el pasado? ¿No se convierte estos en esclavos del sistema dentro de una democracia, entre comillas? Muchos pueblos se hacen esclavos de otros pueblos, no porque fueron conquistados por guerra. Los esclavos modernos no son conquistados por guerra, son conquistados por la ambición de prosperar. Fueron atraídos por el deseo de superación, huyendo a gobiernos injustos y corruptos, cayendo en una esclavitud peor,
Tristemente, muchos latinoamericanos cruzan la frontera de México en busca del sueño americano. Yo le llamo la pesadilla americana. Un sueño que no existe. Y caen en una esclavitud y en una explotación más cruenta que la que había en la época de Egipto y aún en la época romana. Esta crítica opinión se basa en el hecho de que los inmigrantes ilegales, además de ser mal pagados, viven sin prestaciones sociales, no tienen protección legal, trabajan en pésimas condiciones, desprovistos de todos los derechos y a veces en peor condición, y no gozan ni siquiera de seguridad médica. Pero volvamos al caso de los hebreos. Una vez que los hebreos fueron liberados por la mano poderosa de Dios a través de Moisés, con el apoyo de Aarón y Josué, el pueblo conquistó aquella tierra prometida. Alcanzaron su libertad, pero la misma no duró mucho. ¿Por qué? Porque el pecado, el limitar a otras naciones y la ambición los hizo desviarse de la ley, de la Torah, y cayeron cautivos en las naciones vecinas. Primero por Senaquerib, Nabucodonosor, Ciro, Darío y sucesivamente. Es por ello que encontramos en la Biblia una expresión muy interesante que se repite mucho. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aseras y fueron entregados cautivos. De esta forma caían en apostasía e idolatría. Y entonces solo eran liberados cuando clamaban a Dios y se humillaban. La esclavitud de los hebreos sirvió para ser formados y aprender la obediencia. Si analizamos la causa de esta debilidad de los israelitas hacia la idolatría, notaremos que aunque Dios trató de purificarlos en el desierto, tristemente llevaban dentro de ellos el germen de la rebeldía y buscaban los sentidos solo en aquello que le agradaba a la carne y no sometido al Espíritu de Dios. Cuando salieron de Egipto, lo primero que hicieron es hacerse un becerro de oro, porque las influencias de Egipto calaron profundamente en la vida del pueblo. Y por medio de la servidumbre, el Señor les trató de formar para purificarlos y llevarlos a la humillación. Fíjense bien, cuando el pueblo salió de Egipto y Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí, ahí estaban haciéndose un becerro de oro y Moisés, indignado, quebró la tabla de los mandamientos. Y por eso Dios lo tuvo 40 años vagando por el desierto, para que toda la generación que tenía la semilla de Egipto muriera en el desierto y poseyera la tierra prometida, los que salieron de niños o nacieron en el peregrinar por el desierto. Dentro del contexto cultural judío, habían dos tipos de esclavos. Aquel que era de origen extranjero y aquel de origen hebreo. Es curioso, pero aún en los pueblos, en los mismos pueblos podían ser esclavizados, sí. Podía haber esclavos del mismo pueblo, pero había un límite legal para este tipo de esclavitud. Dice la palabra en Éxodo 21:2 y Levítico 25:44. Cuando compres un siervo hebreo, 6 años te servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde y gratuitamente. O sea, tenía que ser puesto en libertad él y toda su familia, según la ley de Levítico y de Éxodo. Pero, ¿cómo un judío podía hacerse esclavo de otro judío? Pregunta interesante, ¿verdad? Pues había muchas causas. Por ejemplo, la deuda no pagada nos podía hacer esclavo. Y hoy todavía, en este tiempo, el que se endeuda es esclavo del deudor. Por el empobrecimiento, se le ofrecía ser esclavo. Por juicio o castigo,
Sea como sea, durante el periodo de servidumbre, el siervo obedecía y pertenecía a su dueño hasta que la ley o redención le otorgara la libertad, lo emancipara. El esclavo extranjero. Sin embargo, el esclavo extranjero no tenía la misma suerte que el hebreo. Según la ley del Antiguo Testamento, aunque la ley mosaica era muy humana para la existencia de los demás pueblos en su tiempo, desde la época de los patriarcas, se consideró al esclavo como parte de la comunidad, a tal grado que se le imponía las mismas demandas que a los de la familia. Note Génesis 17:13. Deberá ser circuncidado al nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Así que el esclavo, aunque no fuera judío ni descendiente de la familia, era sometido a la misma norma de la familia como la circuncisión. Y participaba de las mismas fiestas junto con el dueño. E incluso el esclavo también tenía que ofrecer sacrificio. Aunque podía ser azotado con vara, pero jamás se permitía mutilación o muerte. Pues en tal caso, el amo podía ser castigado. Es curiosa la legislación hebrea sobre la esclavitud. Por un lado, aceptaban y regulaban la esclavitud, pero por otro lado, prohibía radicalmente el secuestro y el negocio con personas, a tal grado que se estableció para los que cometieran este delito nada más y nada menos que la pena de muerte. El que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. Así que está prohibido el secuestro. Éxodo 21:16. El secuestro era una forma de esclavitud en aquella época y es una forma de esclavitud actual. En nuestros tiempos, el secuestro se ha convertido en un negocio, en una moda muy practicada en muchos países. ¿No es este un negocio actualmente vigente, igual que la esclavitud? Sin embargo, la tolerancia y la permisividad actual hacia los que practican el secuestro ha permitido que el mismo se prolifere y se convierta casi en una forma ilícita y rentable de delincuencia en la sociedad moderna. Protección del esclavo. Los esclavos dentro del entorno judío eran protegidos por la justicia. Job 31, del 13 al 16. E incluso habían algunos que heredaban los bienes de sus amos. Génesis 15, del 1 al 3. Pese a que la esclavitud era costumbre normal en todas estas épocas, los mismos israelitas fueron muchas veces esclavos de otras naciones. No hay evidencia de que dentro del mercado judío se practicara públicamente la venta de esclavos. En muchos pasajes de la Biblia se asocia la esclavitud como el sometimiento absoluto de su pueblo a la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento hay expresiones de parte de los hombres en la cual se colocan como siervos delante del Altísimo. Lo hizo Lot al ver el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:19. He aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, que has mostrado conmigo dándome la vida. Pero yo no podré escapar a la montaña, no sea que me alcance el mar y muera. En la Biblia, Dios llama a siervos a todos sus escogidos. Cuando Dios se refiere a Abraham como escogido, dice que es Abraham, mi siervo. Son muchas las citas en las cuales se hace alusión a los escogidos como siervos o esclavos.
denotando el concepto dominante de la época de servidumbre. Solo que en este caso es una rendición voluntaria o incondicional al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré su descendencia por amor de Abraham, mi siervo. En el Nuevo Testamento, este pensamiento se hacía muy patente, principalmente en las enseñanzas que dio Jesucristo. Una de las características del pueblo judío en su esclavitud era su sumisión al poder dominante, sin dejar sus principios. Aprendieron que con la rebelión lo que obtiene es más dureza y frustración. Encontramos en la Biblia a un Daniel que sirvió a un rey pagano, al igual que José, al igual que Esther, al igual que Nehemías. Todos formaron parte del servicio a un rey impío, comportándose con respeto y honestidad a tal grado que hallaron gracia delante de estos reyes. El sometimiento voluntario a la servidumbre lograba que el esclavo encontrase no solamente el favor del rey, sino también alcanzara la gracia de Dios. Un modelo digno de traer a memoria, y lo deben de leer todos ustedes, es la situación de Nehemías, cuando se presentó delante del rey triste por el sufrimiento de su pueblo, algo que no estaba permitido. Cuando el rey lo vio triste, el rey Artajerjes le preguntó: sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Entonces tuve muchísimo temor. ¿Por qué tuvo temor Nehemías? Porque no podía ir triste delante de un rey. Pero el rey le respondió: vive el rey para siempre, le dijo. Como no está triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego, mostró su queja, su pesar, su tristeza. Y fue entonces que el rey le preguntó: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos y respondí al rey: si le agradara al rey y si tu servidor es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo reedifique sus muros. Y Nehemías pudo ir a Jerusalén para edificar los muros con el apoyo del rey. Obtuvo el favor por su humildad y sinceridad como siervo. Así que el sometimiento de Nehemías a un amo trajo bendición para que se cumpliera la palabra de Dios. Porque la Biblia me enseña que cualquiera que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será exaltado. El concepto moderno de libertad. El concepto moderno de libertad. La realidad es que la esclavitud aplicada a nuestros tiempos nos impone ciertas actitudes mentales, por lo cual la rechazamos y la condenamos, ya que vivimos en un mundo en donde la misma ha sido abolida. Decimos que somos libres, pero en realidad seguimos siendo esclavos. Y suplantamos el concepto de libertad e independencia, que muchas veces ronda lo absurdo e incongruente con la realidad. ¿Por qué? Porque en realidad no hay esclavitud actualmente, pero estamos llenos de esclavos por todos lados. Esclavos de la droga, esclavos de las redes sociales, esclavos del internet, esclavos de las pasiones, esclavos de los vicios, esclavos de la ambición. ¿Somos en realidad libres en la actualidad de la esclavitud?
¿Es saludable la independencia absoluta? ¿Es aberrante la servidumbre? Debemos modificar el concepto de siervo por el del Señor en nuestra forma de vivir. Debemos luchar contra toda forma de esclavitud. Hermanos, creo que sobre todas estas preguntas tendremos que estudiarla y reflexionar, pues la Biblia dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. No todo lo que brilla es oro. Porque una libertad sin principio nos conduce a una esclavitud degradante, como la antigüedad. ¿Qué es ser libre? Es una pregunta que merece reflexión. Pues hay libres que son esclavos. Sin embargo, hay esclavos que son libres. Bien dijo Jesús. El cristianismo aceptó los problemas de la época sin adoptar una posición definida en lo que podríamos llamar problemática sociopolítica. Los cristianos consideraban que la problemática social dependía del reino terrenal. Y Jesús no vino a proclamar un reino terrenal, sino vino a proclamar el reino de Dios en la tierra. La esclavitud, la pena de muerte, el dominio extranjero de una potencia a otra nación, el pago de impuestos, el sojuzgamiento, etcétera, fueron temas no abordados por los apóstoles en su aspecto doctrinal. Más bien encontramos que la posición de los líderes de la iglesia primitiva frente a la esclavitud, lejos de ser confrontativa o emancipadora, era de aceptación a nivel sociopolítico, llevando al hombre a reconocer que la peor esclavitud es la esclavitud del pecado. Es importante analizar en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Mateo 3, 2 y 25, 34, y Lucas 16, 16, y Juan 18, 36. Estos textos evidencian que la iglesia es un reino dentro de otro reino, por lo que no debemos tratar de establecer los principios de nuestro reino en un sistema corrupto, a menos que el hombre nazca de nuevo. Sobre ello encontramos texto del apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses y le dice en Colosenses capítulo 3 versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando os están mirando. En una versión dice como sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y después, al escribir a los hermanos de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo reafirma su posición en cuanto a la esclavitud humana frente a la esclavitud del pecado. Dice, siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. No sirviendo solo cuando se los esté mirando, como los que quieren quedarse bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Cedid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Posición de la iglesia frente a la esclavitud. El concepto de sea siervo o libre, usado por San Pablo, define las dos condiciones existentes en la sociedad de aquel tiempo y se aplica en nuestro tiempo. Primero, la iglesia no trató de modificar el sistema, pero sí modificó al hombre dentro del sistema. Segundo, si el corazón de los hombres que forman los sistemas no cambian, nada puede cambiar. El concepto de libertad que ellos manejaban dista mucho de ser igual al que nosotros tenemos en nuestros tiempos, ya que siempre el hombre, por sus delitos y pecados, es esclavo de alguien que le domina.
El hombre no es libre por el simple hecho de estar suelto o no tener atadura física. El hombre no es libre porque no tiene un amo que lo domine. Su libertad tiene que ser mental y espiritual. Y esta atadura mental y espiritual viene de las tinieblas. La libertad se define como el derecho de la persona a actuar sin restricción, siempre que sus actos no interfieran con el derecho equivalente de otra persona. Pero la libertad termina cuando el derecho de otro comienza y cuando los valores sociales te trastocan. Yo pregunto, ¿acaso no existen muchos pueblos libres de esclavitud, pero siguen siendo esclavos de un sistema inhumano, brutal y enajenante como el de la sociedad de consumo y capitalista? ¿De qué vale ser libre si no tenemos a Dios en el corazón y nos hacemos esclavos del diablo? Definir el concepto de libertad hoy día es tan complejo que a veces se vuelve difícil de entenderlo. Pues hay libres que son esclavos y hay esclavos que son libres. Con esa libertad que solo el Señor nos puede dar. Juan 8:36. ¿Cómo afrontó la iglesia la esclavitud social dentro de su comunidad eclesial? Pablo le dice a los esclavos que vivían en la iglesia de Corintio: ¿fuiste llamado a ser siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. El deseo de ser libre está siempre supeditado al sometimiento al señorío de Cristo y a poseer una libertad mucho más importante que la humana, la libertad espiritual. En la iglesia apostólica, la esclavitud no existía como iglesia, ¿no? En el marco social, sí. Deberíamos de estudiar, queridos estudiantes, el libro de Filemón. Como tarea le pongo que me lean ese libro y lo analicen. La carta a Filemón es una carta relacionada con un problema muy serio. Onésimo era un esclavo que se fugó y le hizo una trastada a su amo Filemón y cayó en prisión junto con Pablo. En la celda, Pablo lo gana para el Señor. Y cuando Onésimo sale libre, Pablo le manda una carta a Filemón para que su amo le reciba y le perdone lo que le ha hecho. Fíjense bien, el apóstol Pablo aprovecha la circunstancia para enviar a Onésimo a su amo, después de traerlo a los pies de Cristo, y afirma en el versículo 10 de Filemón: lo engendré en mis prisiones. Lo engendró en sus prisiones. Cuando Onésimo es puesto en libertad, el apóstol le ordena volver con su amo y le manda una carta, que es la epístola de Filemón. Y en ella define la actitud del cristiano frente a la esclavitud humana o a la servidumbre imperante. Miren lo que dice Filemón 15 y 16. Y es interesante este pasaje. Pues quizá por esta razón se apartó por un tiempo, o sea, se fue, hizo la trastada y se fue y cayó preso, refiriéndose al hecho de fugarse y caer preso. Dice, para que lo recibas ahora para siempre, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, como a un hermano amado, especialmente para mí, pero con mayor razón para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Y después en el versículo que sigue dice, y si algo te debe, cóbramelo a mí si te atreve. ¿Qué concepto, verdad? Dice Martín Lutero, todos nosotros somos los onésimos de Dios. Somos esclavos que nada merecemos. Qué lindo pensamiento, ¿verdad? Para los cristianos primitivos, la esclavitud era algo natural dentro del sistema de su época. Y ser cristiano era mucho más que ser esclavo. Dice la palabra de Dios, siendo obediente en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se están mirando, sino a los que agradan al hombre. Y después en la iglesia los parámetros respecto a la esclavitud eran muy claros.
En la iglesia ya no había ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni varón ni mujer, porque todos eran uno en Cristo Jesús. Así que en la iglesia primitiva no había igualdad, pero respetaban la diferencia social, existía en el marco externo. Entonces, ser siervo es un medio de enseñar el sometimiento al señorío de Cristo. No solo la iglesia aceptó la esclavitud social como producto de una condición pecaminosa del ser humano, sino que adoptó en sus enseñanzas este principio como base para revelar la actitud de los primeros cristianos hacia la obediencia al señorío de Cristo. En los primeros discípulos no existía un espíritu de exaltación ni de presunción. La humildad era el sometimiento absoluto a la palabra de Dios. Dice la Biblia, siervos de Cristo. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Simón Pedro, siervo. Oye, esta palabra siervo se repite tanto. ¿Y qué de entender siervo? Esclavo, comprado, sometido al señorío de Cristo. Por lo tanto, no, la iglesia primitiva no usaba títulos, ni buscaban posición, ni se consideraban los grandes ministros, ni tenían título de nada. El título sencillo era siervo. Los colocaba como humildes, hermanos, puestos para servir a todos. Así que, hermanos, notemos el término como siervos vuestros. Analicemos dentro del contexto la implicación que esta palabra tiene en nuestra vida práctica como cristianos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Siervos por amor del Señor. ¿Cuánto hemos perdido este concepto de servidumbre? Hoy en día, el espíritu de posición de grandeza en el ministerio está arruinando la iglesia. Buscamos títulos, reconocimiento, obispo, apóstol. Hermano, tú no vales por el título que tienes. Si eres ministro, no eres superior a nadie. Al contrario, no debes jactarse de lo que eres, porque Dios te hizo servidor de todos. Eso de que te dan el título del gran siervo de Jesucristo. Miren, esto es una incongruencia. Si eres grande, no eres siervo. Y si eres siervo, no puedes ser grande. Eso de que te llamen reverendo, doctor, obispo, apóstol, etcétera, esos son disparates teológicos. Ser líder o ministro prominente de una iglesia no nos hace más grande que los demás. Todos somos hermanos. Simplemente como ministro soy mayordomo, pero tengo un amo que está sobre mí y todos somos siervos de Jesucristo. La palabra de Dios enseña, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y después dice la palabra, porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Para ti el que se sienta a la mesa, ¿no? Pero en realidad no. No es el que se sienta a la mesa, no. Sino, sin embargo, yo estoy por medio de vosotros como el que sirve. Así que la grandeza del reino de Dios es ser menos para poder ser más. Dice la Biblia, no de las obras, sino del que llama. Ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Si somos siervos, no podemos ser grandes. Y si somos grandes, ya no somos siervos. Ambas palabras son incompatibles desde el punto de vista lógico y teológico. Cuando el apóstol Pedro fue a visitar a Cornelio, enviado por el Señor a través de una revelación, este le salió al encuentro y en señal de reconocimiento se postró delante de él. El apóstol inmediatamente le levantó, proclamando la igualdad. Le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre como tú.
Cuando vemos esta actitud de humildad y servidumbre de parte de un prominente apóstol y la comparamos con la realidad de los ministros de nuestra época, nos preguntamos, ¿hemos perdido el sentido de ser siervo en la actualidad? Desconecta el cargador, por favor. Hay religiosos a los cuales sus feligreses le tienen que besar la mano y se sientan en su trono y lo sientan en su trono y lo adoran como que fuera rey. No somos nada. El único grande es Jesucristo. Hoy los predicadores andan con ropa suntuosa, guardaespaldas, con secretarias, entrando por la puerta trasera del templo para evitar el contacto con el pueblo, sin relaciones con el rebaño, e inaccesible para sus propias gente. Hombres que buscan títulos, posiciones, grandeza, exaltación por sus hazañas, conocimiento y poder en nombre del Altísimo. Pastores que buscan más el protagonismo que el compromiso con el necesitado. Ignoran la entrega y el sacrificio. Viven más para el vientre que para el servicio de los demás. Es por ello que el apóstol Pablo escribió: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El concepto de Jesús sobre siervo. Estos tipos de siervos son los que aparecen en los últimos tiempos para llevar a muchos incautos a la apostasía. Judas dice: son manchas en nuestro ágape, que comen impúdicamente con nosotros, apacientándose a sí mismo. Judas 12. ¿Qué concepto tenía Jesús del término siervo? Dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguien definió bien el principio de siervo de forma clara, fue Jesucristo. Él, en su condición de hombre, se hizo siervo, renunciando a su grandeza como Dios, y estando en condición de hombre, obedeció al Padre en todo, hasta a la muerte. La servidumbre lleva a dos realidades de conducta. Primero, despojarnos de nuestra jactancia, grandeza, soberbia y presunción. Y segundo, y estando en condición de siervo, obedecer hasta ofrendar nuestras vidas. Cuando hacemos esto, entonces viene la exaltación de Dios hasta lo sumo, como dice Pablo. Jesús jamás afirmó que haría lo que él quería, sino él decía: deseaba hacer las obras del Padre que me envió. Jamás buscó protagonismo. Jamás actuó buscando reconocimiento de los hombres. Jamás aceptó títulos humanos. Jamás usó sus milagros para exaltarse. Para ser grande, tenemos que hacernos pequeños. Así que la clase más profunda de siervo que dio Jesús, entre otras muchas de sus enseñanzas, la humildad, mansedumbre y sometimiento a su discípulo, fue compararlos con el siervo y convertirse siervo entre ellos. Y deberíamos estudiar Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién tiene un siervo que está trabajando todo el día y cuando vuelve a la casa le dice el amo: siéntate y sírveme, siéntate a comer conmigo? Más bien no llega y se ciñe y le sirve la mesa al amo, y cuando el amo ha comido y bebido, entonces puede comer él. Y pregunta a Jesús: ¿le da acaso gracias al siervo porque hizo esto? Dijo que no. Entonces le aplicó a su discípulo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo os mando, decir: siervos inútiles sois, porque lo que debías hacer, eso hiciste. Jesús describe claramente la función del siervo natural: trabajar y servir a su Señor, haciendo todo lo que éste mande. Porque al fin y al cabo para eso fue comprado. Qué tremenda la historia. Estuvo arando la tierra, apacentando, trabajando de sol a sol. Llega a la casa, tiene que lavar los pies al amo, ponerle la comida y esperar que el amo coma para comer él. Y el Señor ni le da gracias. Simplemente la corriente filosófica humanista ha convertido más importante que los deberes la grandeza, el grado, el título. Hermanos, este espíritu de superioridad humana, de importancia, de jactancia,
del mundo secular se ha colado en nuestras iglesias y ha forjado un esquema que las iglesias parecen empresa y los pastores ejecutivos. Y ni somos empresa ni somos ejecutivo. Somos siempre siervos inútiles al servicio del Señor. Así que razonemos bien. Razonemos bien. Jesús nos dio clara enseñanza. Nos dijo claramente. Así que también ustedes, después que hayan estudiado teología y lleguen a ser grandes pastores y prediquen excelentemente y sean poderosos, simplemente di siervo inútil soy. Porque al fin y al cabo han hecho lo que el Señor nos ha mandado. ¿Qué título nos dio el Señor? Siervo inútiles sois. Y eso que lo hicieron, lo más grande que podemos tener. No busquemos grandeza. Simplemente busquemos la sencillez. Y con esto termino. Jesús quería definir en esta enseñanza la búsqueda de la excelencia en el servicio, olvidando las posiciones sociales y la grandeza humana del mundo. Este espíritu se ha introducido fuertemente en las religiones. Y en nuestra época, muchos líderes son como los fariseos. Y Jesús arremetió contra los fariseos muy fuerte en Mateo 23. Toda la lucha del Maestro Jesucristo con sus discípulos a todo lo largo de los evangelios era para enseñarle la importancia de ser mansos, sumisos y humildes, renunciando a su presunción, jactancia, porque tales actitudes no nos hacen siervos y nos lleva al dominio de Satanás. Así que, hermanos, que quede claro, hemos sido llamados a ser siervos. No busquemos grandeza, no busquemos posición, simplemente busquemos agradar a Dios, ser siervos de Jesucristo de forma clara y sencilla. Dejemos a un lado la jactancia, la soberbia, el protagonismo y digámosle al Señor, he aquí tu siervo, haz conmigo según tu palabra. Amén. Bueno, si alguno tiene pregunta, en estos momentos puede hacerla, ¿verdad? Dejamos los micrófonos abiertos para las preguntas que puedan hacer. A ver. Hola, Mario. Hola. Buenas noches. Buenas noches. De Colonias Unidas. Ajá, adelante. Estoy aquí. De alabanza. La pregunta. Te oigo. El servir, Mario, que realmente, ¿cómo se podría clasificar el servicio? ¿Es un sentimiento, una virtud, una obligación, un trabajo o un arte? ¿Cómo lo clasificaríamos, el servir? El servicio para mí es una obligación. Si somos cristianos, estamos llamados a servir. No podemos evadir esto, ¿verdad? De manera que si Dios te llamó, tenemos que servir. Si Dios te llama, Dios te usa. Te ha dado un tesoro. Te ha dado un poder. Te ha dado una palabra. Y fíjate bien lo que dice: vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, el servir es un imperativo, no es un mandato. optativo. Es un mandato, entonces. Imperativo, Ajá. Mandato e imperativo. Ok. Bien, gracias, Mario. Saludos. Saludos. Gracias. A ver. ¿No hay nadie que quiera preguntar? Uy, qué calladitos están todos hoy. A ver. Franklin Miranda de Aguacaliente. Adelante, Franklin. ¿Cómo podemos detectar a un miembro de la congregación que tenga ese don de siervo? Algunas características que podemos evaluar al servicio del Señor. Ay, mira, la actitud de un siervo es que hace todo lo que le manden sin protestar por nada. No busca reconocimiento, no busca posición.
Hay una anécdota que me contaron una vez que me hizo reír mucho. En una iglesia había un hermanito muy humilde que llegaba temprano, barría la iglesia, limpiaba los asientos y así estuvo por 10 años, todo el tiempo sirviendo en la iglesia. Hasta que un día los ancianos de la iglesia decidieron darle un premio. Y en un culto lo llamaron al frente y le dieron la medalla, el siervo más útil de la iglesia. Y le pusieron la medalla. La otra semana ya no llegaba ni a limpiar la iglesia, ni a limpiar las bancas, sino a sentarse en la primera fila con la medalla en el pecho. Perdió el sentido de la servidumbre. Simplemente cuando creyó que era algo, dejó de ser algo. Vosotros sois grandes cuando os hacéis pequeños. Pablo dice la palabra que en nuestras debilidades su poder se perfecciona. Por lo tanto, un siervo es aquel que hace todo lo que tiene que hacer sin protestar, sin respingar y sin buscar púlpito ni protagonismo. El que busca protagonismo no está buscando servir, está buscando exaltarse. Yo creo que es fácil detectar una persona que busca protagonismo, porque por lo general el protagonismo está ligado a la soberbia y la soberbia está ligada al orgullo. Donde hay orgullo y soberbia, hay protagonismo. Y donde hay protagonismo, tristemente, no hay humildad. Y si no hay humildad, entonces no puede ser siervo de Jesucristo. ¿Quién más pregunta algo? A ver. Si no preguntan más, terminamos nuestra clase de hoy.